En una lujosa mansión en Ciudad de México, un hombre lo tenía todo: dinero, poder y una familia perfecta. Pero cuando recibió la noticia de que su único hijo tenía autismo, tomó una decisión que marcaría el destino de todos. Hola y bienvenida a Voces del Alma. Antes de empezar, no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. Santiago Villalba había construido una vida de lujos en la vibrante Ciudad de México. Su nombre era sinónimo de éxito, elegancia y poder. A donde iba, las personas lo admiraban. No solo por su riqueza, sino por la imagen que proyectaba: un hombre disciplinado, trabajador y aparentemente familiar. Su esposa, Valeria, era una mujer dulce y dedicada, que siempre se esforzaba por cumplir con las expectativas de Santiago. Y luego estaba Nicolás, un niño de apenas 3 años que, con su sonrisa inocente y sus grandes ojos curiosos, era el centro de su pequeño mundo familiar. Sin embargo, aquella armonía perfecta se quebró un día en el consultorio del pediatra. Los médicos confirmaron lo que Valeria ya sospechaba: Nicolás tenía autismo. En lugar de recibir apoyo, Valeria sintió el peso de una mirada gélida. Santiago no pronunció palabra durante el trayecto de regreso a casa. En su mente, un remolino de pensamientos lo atormentaba. Imaginaba las preguntas, los murmullos y la pérdida de esa imagen impecable que tanto había trabajado por construir. Santiago empezó a distanciarse. Pasaba más horas en la oficina y evitaba mirar a Nicolás cuando llegaba a casa. Le incomodaba la forma en que el niño no lo miraba a los ojos, la manera en que jugaba con los mismos objetos una y otra vez, como si el resto del mundo no existiera. Mientras tanto, Valeria se sumergía en investigaciones, buscando maneras de ayudar a su hijo. Encontró un centro especializado en terapia para niños con autismo, pero el costo era exorbitante. Cuando le habló a Santiago sobre ello, él se limitó a decir que era un gasto innecesario, que Nicolás estaba bien como estaba. La situación se tornó insostenible. Valeria se convirtió en una madre y cuidadora a tiempo completo, mientras Santiago se refugiaba en su trabajo. La relación entre ellos se deterioró rápidamente. Para Santiago, cada pequeña particularidad de Nicolás era un recordatorio de que su vida perfecta se desmoronaba. Las visitas de amigos y colegas a la casa disminuyeron, y las reuniones sociales se tornaron incómodas. Santiago se convenció de que Nicolás era una carga, una mancha en su reputación. Decidió que no podía seguir así. Una noche, Santiago llegó a casa con una frialdad que Valeria nunca había visto. Le entregó un cheque y una carta. Sin decir nada, tomó sus maletas y salió de la casa. Valeria quedó paralizada, con Nicolás durmiendo en sus brazos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La carta contenía una excusa cobarde: él no estaba hecho para manejar una situación tan complicada. Les deseaba lo mejor, pero no podía seguir siendo parte de esa vida. El cheque era lo único que pensaba ofrecer como compensación por su abandono. Con el corazón roto, Valeria empacó lo poco que tenía y se mudó a un modesto apartamento en un vecindario humilde al sur de la ciudad. Lo que antes había sido una vida de comodidad y abundancia se transformó en una lucha diaria. Los días eran agotadores. Valeria debía encontrar formas de ganar dinero mientras atendía las necesidades de Nicolás. Trabajaba como asistente en una panadería durante las mañanas y daba clases particulares por las noches, todo mientras aprendía a entender y guiar a su hijo. Nicolás no hablaba mucho, pero su inteligencia era evidente. Valeria notó que tenía una fascinación especial por los números y patrones. Empezó a enseñarle matemáticas con juegos simples y lo inscribió en una escuela pública cercana, donde enfrentó miradas de desaprobación y comentarios ignorantes. Sin embargo, nada de eso la detuvo. Cada pequeño avance de Nicolás era una victoria que llenaba de esperanza su corazón. Mientras tanto, Santiago prosperaba en su vida profesional. Sus negocios seguían creciendo, y su imagen pública permanecía intacta. Nunca mencionaba a Valeria ni a Nicolás en sus entrevistas, y pocos sabían de su existencia. En su mente, había enterrado esa parte de su vida. Creía que el dinero y el éxito compensarían cualquier culpa que pudiera sentir, pero en las noches más silenciosas, cuando se encontraba solo en su lujoso penthouse, no podía evitar que el rostro de Nicolás se apareciera en sus pensamientos. Un día, mientras Santiago asistía a una importante gala benéfica, un comentario de uno de sus socios lo dejó helado. Era un rumor, una historia que había escuchado de alguien más.
Se decía que su hijo, aquel niño al que había abandonado, estaba destacándose en la escuela y que tenía un talento excepcional para las matemáticas. Santiago no mostró reacción, pero esa noche no pudo dormir. Se preguntaba cómo era posible que aquel niño, que él había considerado una carga, pudiera estar logrando algo tan impresionante. Sin embargo, no hizo nada al respecto. Santiago estaba demasiado comprometido con su imagen y su ego como para admitir que había cometido un error. En lugar de enfrentarse a su pasado, decidió seguir ignorándolo, convencido de que era lo mejor para todos. Pero en el fondo, una semilla de duda y remordimiento empezaba a crecer, aunque él se negaba a reconocerlo. Valeria, por su parte, nunca mencionó a Santiago frente a Nicolás. Para ella, era mejor que su hijo creciera sin el peso de saber que había sido rechazado por su propio padre. En cambio, se enfocó en fortalecer su autoestima y enseñarle que su valor no dependía de la opinión de los demás. Nicolás creció rodeado de amor y perseverancia, dos pilares que definirían su carácter en el futuro. El comienzo del desprecio marcó una herida profunda en las vidas de Valeria y Nicolás, pero también plantó las semillas de una resiliencia que cambiaría sus destinos de maneras que nadie podría prever. Santiago, por otro lado, estaba a punto de descubrir que los errores del pasado no desaparecen, sino que permanecen, esperando el momento adecuado para enfrentarlo con toda su fuerza. En aquel modesto apartamento al sur de Ciudad de México, Valeria encontró un refugio para recomenzar junto a Nicolás. Las paredes desnudas y el eco de los primeros días acentuaban el vacío que Santiago había dejado al abandonarlos, pero también marcaban el inicio de una nueva vida. Con cada amanecer, Valeria se enfrentaba al desafío de criar a un niño que no encajaba en los estándares de una sociedad que no comprendía su mundo interior. Pero no importaba cuán abrumador fuera el panorama, ella estaba decidida a luchar. Las mañanas empezaban temprano. Nicolás, con apenas 4 años, se despertaba antes del amanecer y se sentaba frente a la ventana. Observaba el cielo mientras murmuraba palabras incompletas que Valeria no entendía del todo, pero que él repetía con una cadencia peculiar. Fascinado por los colores del amanecer, pasaba largos minutos en silencio. Para Valeria, esa escena era un recordatorio constante de que su hijo veía el mundo de una manera única, diferente pero hermosa. El dinero era escaso, y las necesidades parecían multiplicarse. Valeria trabajaba largas horas en una panadería local. Aceptó el empleo porque podía llevar consigo a Nicolás y mantenerlo cerca mientras preparaba el pan y atendía a los clientes. Sin embargo, no era fácil. Nicolás, hipersensible a los olores y sonidos, a menudo lloraba o se agitaba ante el bullicio del lugar. Algunos clientes la miraban con incomodidad, mientras otros susurraban palabras cargadas de juicio. En las noches, cuando la ciudad se silenciaba, Valeria dedicaba horas a investigar sobre el autismo. Con un viejo libro que encontró en una feria y con acceso limitado a la biblioteca pública, aprendió sobre terapias sensoriales, comunicación alternativa y estrategias para calmar las crisis de Nicolás. No podía pagar especialistas, así que se convirtió en terapeuta autodidacta. Inventaba juegos para estimular su mente, creaba manualidades que reforzaban su coordinación y lo alentaba a expresarse con dibujos. El progreso era lento pero constante. A los 5 años, Nicolás comenzó a señalar objetos y a usar sonidos específicos para comunicarse. Valeria celebró este logro como si hubiera conquistado el mundo. Era una señal de que su hijo estaba respondiendo, de que había esperanza. Los vecinos, que al principio la veían con curiosidad, empezaron a notar su dedicación y algunos incluso ofrecieron ayudar con materiales o cuidando al niño por unas horas. Con el paso del tiempo, Valeria se dio cuenta de que Nicolás tenía un talento especial para los números. Mientras otros niños jugaban con carritos y muñecos, Nicolás pasaba horas colocando bloques en patrones perfectos. Le fascinaban los relojes y los calendarios, y a menudo hacía preguntas complejas sobre el tiempo y el espacio. Aunque no siempre hablaba de forma convencional, su mente estaba llena de ideas. Valeria, asombrada por la inteligencia de su hijo, decidió que haría todo lo posible para potenciar ese talento. Inscribir a Nicolás en una escuela fue una odisea. Las instituciones que visitó rechazaron la idea de aceptarlo. Decían que no estaban equipadas para atender a un niño con autismo y la animaron a buscar alternativas.
Fue entonces cuando Valeria encontró una escuela pública que no solo aceptó a Nicolás, sino que ofreció un ambiente inclusivo. Aunque la infraestructura era limitada y los recursos escasos, los maestros se esforzaron por comprender y apoyar a Nicolás. La adaptación no fue fácil. En sus primeros días de clase, Nicolás experimentó crisis ante los ruidos del salón y las miradas curiosas de sus compañeros. Valeria se quedaba cerca, esperando en la entrada, por si necesitaban llamarla. Su presencia le daba calma, y poco a poco, Nicolás comenzó a adaptarse. Una maestra, en particular, notó su habilidad para los números y lo alentó a resolver problemas matemáticos avanzados para su edad. El orgullo de Valeria crecía con cada pequeño logro. Veía a Nicolás resolver ecuaciones que ella misma no entendía, y su corazón se llenaba de esperanza. Sin embargo, no todo era sencillo. Las dificultades económicas persistían, y a menudo debía decidir entre pagar una consulta médica o comprar material educativo. En más de una ocasión, sacrificó comidas completas para asegurarse de que Nicolás tuviera lo necesario. En una noche lluviosa, mientras Valeria organizaba papeles viejos, encontró una foto de Santiago. Durante años había evitado pensar en él, pero esa imagen desató un torrente de emociones. No sentía odio, sino una profunda tristeza por lo que podría haber sido. Se preguntó si Santiago pensaba en ellos, si alguna vez se arrepentía de su decisión. Pero no permitió que esos pensamientos la distrajeran de su misión principal, sacar adelante a su hijo. A medida que Nicolás crecía, también lo hacían los desafíos. Algunos niños lo acosaban en la escuela por su forma distinta de interactuar. Valeria enfrentó estas situaciones con firmeza, exigiendo respeto y sensibilizando a los maestros y padres. También fortaleció a Nicolás, enseñándole que su diferencia era una fortaleza, no una debilidad. Los años pasaron, y Nicolás comenzó a destacarse en competencias escolares de matemáticas. Su nombre aparecía en murales de honor, y su historia empezó a resonar más allá de las paredes de su escuela. Valeria asistía a cada evento, sentada en primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos. Recordaba todo lo que habían atravesado juntos, y cada reconocimiento a Nicolás era un recordatorio de que los sacrificios habían valido la pena. En el fondo de su alma, Valeria sabía que no todo era producto de su dedicación. Nicolás, con su mente brillante y su espíritu resiliente, había sido el principal artífice de su éxito. Ella solo había sido el puente que lo conectó con un mundo que muchas veces parecía no estar preparado para él. La lucha silenciosa de Valeria y Nicolás era, en esencia, una historia de amor incondicional. Una prueba de que, incluso en las circunstancias más adversas, el esfuerzo y la perseverancia pueden construir algo extraordinario. Sin importar las heridas del pasado, Valeria había demostrado que el amor de una madre es capaz de transformar la realidad. Nicolás, por su parte, estaba destinado a demostrar al mundo que las diferencias no definen el valor de una persona. Santiago Villalba se convirtió en un nombre que resonaba en los círculos más exclusivos de Ciudad de México. Desde lujosas oficinas en rascacielos hasta las alfombras rojas de los eventos más prestigiosos, su rostro era sinónimo de éxito y poder. Era el hombre al que todos admiraban y querían emular, el modelo de empresario incansable que parecía tenerlo todo. Pero lo que el mundo no veía era la profunda soledad que lo carcomía por dentro, un vacío que ni su creciente fortuna ni su imponente reputación podían llenar. Cada mañana, Santiago despertaba en su penthouse de ensueño, con vistas panorámicas a la ciudad. A su alrededor, todo era impecable, diseñado para irradiar lujo, muebles italianos, arte contemporáneo en las paredes, un piano que nunca era tocado. Pero, al levantarse, siempre encontraba el mismo silencio abrumador. El eco de sus propios pasos en el frío mármol le recordaba que estaba completamente solo, rodeado de objetos que carecían de significado. Había intentado escapar de ese sentimiento con el trabajo. Su empresa creció a un ritmo vertiginoso, diversificándose en múltiples sectores y consolidándose como una de las más influyentes de América Latina. Santiago aparecía en portadas de revistas, daba discursos motivacionales y era invitado a conferencias internacionales. Pero cada aplauso que recibía se sentía hueco. En su mente, la sombra de Nicolás y Valeria seguía viva, un rincón oscuro que evitaba confrontar. Santiago intentaba llenar ese vacío con bienes materiales.
Compró autos de lujo, yates y una casa de verano en Cancún. Cada nueva adquisición le proporcionaba una breve sensación de triunfo, pero la euforia desaparecía rápidamente. Las noches eran particularmente difíciles. Mientras la ciudad dormía, él se encontraba rodeado de todo aquello que alguna vez deseó, pero que ahora se sentía como una prisión dorada. Buscó compañía en relaciones fugaces. Mujeres hermosas lo rodeaban en los eventos, atraídas por su poder y riqueza. Pero ninguna de ellas permanecía. Santiago no era capaz de conectar con nadie, y las conversaciones siempre giraban en torno a negocios o superficialidades. En privado, se daba cuenta de que esas relaciones solo exacerbaban su soledad. Más de una vez, al quedarse solo después de una fiesta, se preguntó si alguna de esas mujeres habría permanecido a su lado si conocieran el peso que cargaba en su conciencia. Los años no pasaron sin consecuencias. Aunque Santiago seguía siendo el hombre imponente que todos admiraban, su salud comenzó a mostrar señales de desgaste. Las largas jornadas de trabajo, el estrés constante y los excesos de una vida desenfrenada cobraron factura. Sus médicos le advertían que debía cambiar su estilo de vida, pero Santiago los ignoraba. Prefería concentrarse en expandir su imperio, como si mantener la mente ocupada pudiera silenciar los remordimientos que lo atormentaban. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró un viejo portarretratos que había olvidado que existía. La imagen mostraba a Valeria y a Nicolás en un parque, sonrientes, en los años en que su familia parecía perfecta. Santiago no recordaba haber guardado esa foto, pero al verla, una ola de emociones lo invadió. La dejó caer sobre el escritorio y se alejó como si quemara. Intentó enfocarse en el trabajo, pero no pudo. Esa noche, el insomnio lo consumió. La presencia de Nicolás en su memoria era constante, aunque Santiago se negaba a reconocerlo. A menudo se preguntaba qué habría sido de él. Imaginaba que seguía siendo un niño retraído, un reflejo de sus propios temores e inseguridades. Nunca se atrevió a investigar. El orgullo y la culpa formaban un muro insuperable que lo mantenía lejos de su pasado. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que había cometido un error irreparable. Santiago también comenzó a notar cómo su vida, aparentemente perfecta, carecía de significado. Sus colegas hablaban con entusiasmo de sus familias, compartían fotos de sus hijos y contaban anécdotas de sus vidas fuera del trabajo. Santiago se limitaba a sonreír y a sentir, incapaz de compartir algo propio. Nadie sabía que había tenido una familia, que una vez fue esposo y padre. Había enterrado esa parte de su historia tan profundamente que incluso él comenzaba a dudar de su propia humanidad. Los rumores sobre el talento excepcional de Nicolás llegaron a sus oídos más de una vez. Algunos de sus socios mencionaron a un joven prodigio en matemáticas que destacaba en competencias nacionales. Aunque no decían nombres, Santiago sabía que debía ser su hijo. Sin embargo, rechazaba cualquier impulso de buscarlo. Creía que ya era demasiado tarde, que cualquier intento de redención sería inútil. La idea de enfrentar a Nicolás y admitir su fracaso como padre lo paralizaba. La culpa, aunque silenciosa, era un peso constante. Santiago intentó redimirla con actos benéficos, donando grandes sumas de dinero a organizaciones caritativas y fundaciones. Pero estos gestos no eran más que una fachada, un intento desesperado de aparentar que era una buena persona. En el fondo, sabía que ningún acto externo podía reparar el daño que había causado. Con el tiempo, Santiago comenzó a experimentar un extraño malestar. Dolores de cabeza intermitentes lo obligaron a visitar a varios médicos. Aunque al principio minimizó los síntomas, los episodios se volvieron más frecuentes y severos. Sus médicos le recomendaron hacerse estudios más profundos, pero Santiago los pospuso. No tenía tiempo para enfermedades ni preocupaciones físicas. Su empresa era su prioridad, y no podía permitirse mostrar debilidad. El día que finalmente decidió hacerse los exámenes, lo hizo más por insistencia de su asistente que por voluntad propia. Los resultados marcarían un antes y un después en su vida. Aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a una realidad que lo obligaría a mirar de frente a las sombras de su pasado. Una verdad que lo desnudaría ante sus propios ojos y lo confrontaría con las consecuencias de sus decisiones.
Mientras Santiago seguía con su vida de apariencias, el vacío en su interior se hacía cada vez más profundo. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Había construido un imperio, pero al mirar hacia atrás, veía un camino lleno de decisiones egoístas y oportunidades perdidas. Lo que no sabía era que su destino estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que lo enfrentaría a todo lo que había intentado evitar durante décadas. Santiago Villalba enfrentaba un desafío que ningún imperio ni fortuna podían resolver. 30 años después de abandonar a su familia, se encontró sentado en un lujoso consultorio médico, rodeado de certificados que anunciaban prestigiosas universidades y logros incomparables en el campo de la neurocirugía. Había ignorado los síntomas durante meses, pensando que eran un simple efecto del estrés, pero ahora se encontraba frente a un diagnóstico que no podía eludir. Un tumor cerebral agresivo crecía implacable en su interior, amenazando con consumirlo tanto física como emocionalmente. El diagnóstico fue un golpe devastador. Santiago, acostumbrado a tener el control absoluto sobre cada aspecto de su vida, ahora se veía reducido a un hombre vulnerable, un paciente más en la lista de prioridades de los médicos. Aunque su fortuna le permitía acceder a los mejores especialistas, los pronósticos eran sombríos. Su única opción era una cirugía extremadamente delicada, con riesgos altísimos tanto para su vida como para sus funciones motoras y cognitivas. La noticia lo dejó paralizado. Por primera vez en décadas, no había estrategia ni plan que lo pudiera salvar. En su desesperación, su asistente personal, que siempre había actuado como un escudo contra las complicaciones de la vida, le presentó un nombre: Nicolás Torres. El mejor neurocirujano de la región, un hombre cuya habilidad y precisión eran legendarias en el campo de la medicina. Era conocido por tomar los casos más complicados y convertirlos en historias de éxito. Sin pensarlo dos veces, Santiago accedió. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio para que ese hombre lo operara. Su orgullo, una vez su mayor obstáculo, ahora era irrelevante frente al miedo a la muerte. El día de la consulta inicial, Santiago llegó al hospital acompañado de su asistente. El hospital era moderno, con paredes de vidrio que dejaban entrar la luz natural, un símbolo de esperanza para muchos pacientes. Santiago se sintió fuera de lugar en ese ambiente. Siempre había evitado los hospitales, asociándolos con fragilidad y dependencia, dos características que él había pasado toda su vida rechazando. Pero ahora, mientras caminaba por los pasillos, notaba cómo esas paredes parecían observarlo, juzgándolo por todo lo que había hecho y dejado de hacer. Al llegar al consultorio, un asistente médico le informó que el doctor Torres llegaría en unos minutos. Santiago observó la habitación, intentando distraerse. Había fotografías enmarcadas de procedimientos médicos exitosos, de equipos quirúrgicos sonrientes, de pacientes que habían recuperado sus vidas gracias a ese doctor. Entre esas imágenes, sus ojos se detuvieron en una que le pareció inquietantemente familiar. Un joven con bata médica, rodeado de un equipo de colegas, sonreía triunfalmente sosteniendo un reconocimiento. Santiago sintió un nudo en el estómago. Había algo en ese rostro que lo perturbaba profundamente, pero no pudo identificar qué era. Cuando finalmente la puerta se abrió, Santiago levantó la vista y su mundo se detuvo. El hombre que entró era Nicolás, su hijo. Su mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Nicolás no era el niño frágil que había dejado atrás 3 décadas atrás. Era un hombre alto, seguro de sí mismo, con una mirada penetrante y una presencia imponente. Llevaba la bata blanca con dignidad, pero lo que más impactó a Santiago fue la serenidad en su expresión. Nicolás no mostraba ni una pizca de reconocimiento, al menos no de inmediato. Era como si el pasado no existiera. Santiago sintió que el aire le faltaba. Su corazón se aceleró, no por el tumor ni por el miedo a la operación, sino por la vergüenza que lo invadía. Su hijo, aquel niño al que había abandonado en un momento de cobardía, ahora era el hombre que podía salvarle la vida. Nicolás comenzó a explicar el procedimiento con profesionalismo, utilizando un tono amable pero firme. Santiago apenas podía concentrarse en las palabras. Cada segundo que pasaba, sentía como si una grieta invisible se expandiera en su interior.
Mientras Nicolás hablaba, Santiago no pudo evitar notar la confianza con la que se expresaba. Cada palabra era precisa, cada gesto era el de alguien que dominaba su campo. Era evidente que Nicolás había construido una vida que no necesitaba la sombra de su padre. Había logrado todo lo que Santiago alguna vez soñó, pero sin el respaldo de una figura paterna. Esta revelación lo golpeó con fuerza. Por primera vez, se dio cuenta de que Nicolás no solo había sobrevivido sin él, sino que había prosperado. Y ahora, era él, Santiago, quien dependía de su hijo. Nicolás terminó de explicar el procedimiento y le entregó a Santiago un expediente con los detalles. Le informó que el equipo se encargaría de coordinar todo para la cirugía, dejando claro que trataba a Santiago como a cualquier otro paciente. No había indicios de rencor en su voz, pero tampoco de calidez. Era un trato estrictamente profesional, algo que Santiago interpretó como un castigo silencioso. Nicolás no necesitaba reprocharle nada. Su indiferencia era más dolorosa que cualquier recriminación. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Revivió en su mente el momento en que había dejado a Valeria y a Nicolás, el peso de sus decisiones y las consecuencias que ahora enfrentaba. Se preguntó si Nicolás lo reconocía, si sabía quién era realmente. Pero, sobre todo, se preguntó cómo era posible que aquel niño al que él consideraba débil se hubiera convertido en un hombre tan fuerte y admirable. La ironía de la situación era abrumadora. Santiago, el hombre que siempre había creído que el éxito lo definía todo, ahora dependía del hombre que él había considerado incapaz. En los días previos a la cirugía, Santiago intentó encontrar una forma de comunicarse con Nicolás fuera del entorno médico. Pero cada intento era frenado por el miedo. Temía que Nicolás lo rechazara, que lo mirara con el desprecio que él mismo había mostrado décadas atrás. Cada vez que intentaba hablar, las palabras se atascaban en su garganta. Su orgullo, aunque reducido, aún le impedía exponerse completamente. Cuando llegó el día de la cirugía, Santiago se enfrentó a una mezcla de emociones. Mientras era preparado para el procedimiento, pensaba en la extraña justicia de la situación. Había pasado años acumulando riqueza y poder, solo para descubrir que ninguno de esos logros podía protegerlo de la realidad. Su vida, marcada por el abandono y el egoísmo, ahora estaba en las manos de aquel a quien él había considerado una carga. El quirófano estaba frío y silencioso, con el sonido de los monitores como único acompañamiento. Santiago, acostado en la camilla, observó a Nicolás a través de la máscara de oxígeno. Su hijo estaba completamente enfocado, sin una pizca de duda en sus movimientos. En ese momento, Santiago sintió una mezcla de miedo y admiración. Por primera vez, se dio cuenta de que estaba frente al verdadero legado de su vida. No eran las empresas ni las propiedades, sino el hombre que había superado todas las adversidades para llegar hasta allí. El procedimiento comenzó, y con él, una nueva etapa en la vida de Santiago, aunque todavía no lo sabía. Mientras la anestesia lo sumía en la inconsciencia, una única pregunta persistía en su mente. ¿Sería esta su oportunidad de redención o su castigo final? El día de la cirugía llegó envuelto en una atmósfera de tensión casi palpable. Santiago Villalba se encontraba acostado en una camilla, rodeado por el personal médico que trabajaba con una precisión casi mecánica. Cada paso del proceso estaba perfectamente calculado, desde la colocación del equipo de monitoreo hasta los últimos preparativos para la anestesia. Sin embargo, el caos no estaba en el quirófano, sino en la mente de Santiago, donde las memorias del pasado se entrelazaban con el terror del presente. El momento en que leyó el nombre de Nicolás Torres en su ficha médica había sido devastador. La revelación lo golpeó como una ola incontrolable, arrastrándolo a los rincones más oscuros de su conciencia. En ese instante, el pasado y el presente se fusionaron en una tormenta de arrepentimiento y humillación. El niño que había rechazado, el hijo al que había abandonado en un pequeño apartamento junto a una madre que lo amaba más que a su propia vida, ahora era el hombre que decidiría el curso de su destino. No era solo un médico. Era el espejo que reflejaba todas las decisiones erradas, todos los momentos de cobardía, todos los años de vacío emocional. Mientras los enfermeros ajustaban los últimos detalles, Santiago miraba al techo del quirófano. Las luces blancas, frías y brillantes, lo cegaban parcialmente, pero no podían apagar las imágenes de su memoria.
Recordó a Nicolás como un niño pequeño, con sus ojos grandes y curiosos, su risa suave, y aquella forma tan peculiar de entender el mundo. Recordó también el momento en que decidió irse, cegado por el miedo al juicio social y la presión de mantener una imagen perfecta. Cada recuerdo era una herida abierta que sangraba con más fuerza en ese quirófano. Nicolás entró al quirófano con la misma calma y autoridad que lo caracterizaban. Vestía su bata quirúrgica impecable y llevaba el rostro cubierto por una máscara, dejando solo visibles sus ojos, que irradiaban concentración. A pesar de estar rodeado de un equipo de expertos, su presencia dominaba la sala. Era evidente que era el líder, el pilar sobre el cual descansaba toda la operación. Observaba cada detalle, ajustaba cada instrumento y confirmaba que todo estuviera en su lugar antes de comenzar. Santiago lo miró, buscando algún indicio de reconocimiento, pero Nicolás no mostró nada. Su rostro era una pared impenetrable, una máscara de profesionalismo absoluto. Para Santiago, el silencio de Nicolás era más elocuente que cualquier palabra. No había reproches, no había emociones desbordadas. Solo un enfoque casi sobrehumano en su trabajo. Esto no lo consolaba. Al contrario, lo devastaba. Nicolás no necesitaba expresar odio o resentimiento porque había trascendido esas emociones. Su éxito, su tranquilidad y su capacidad para estar allí, operando a su propio padre sin vacilar, eran el mayor testimonio de su fortaleza. Santiago sintió que su corazón se rompía de una manera que ni el tumor ni la anestesia podían reparar. La anestesia comenzó a hacer efecto, y los pensamientos de Santiago se volvieron más confusos. Antes de perder completamente la conciencia, tuvo una última visión. Se vio a sí mismo caminando por una playa vacía, con el sonido del mar resonando en sus oídos. En la distancia, veía a un niño jugando en la arena. Era Nicolás. Quiso acercarse, pero sus pies estaban enterrados en el suelo, inmóviles. El niño levantó la mirada y, por un breve instante, lo miró directamente. Santiago quiso gritar, pedir perdón, explicar, pero no pudo. Las olas comenzaron a cubrirlo, y todo se desvaneció en un manto oscuro. Mientras Santiago caía en un sueño profundo inducido por los anestesistas, Nicolás dio la última instrucción antes de comenzar la cirugía. Su voz era tranquila pero firme, y su equipo respondió de inmediato. Los monitores emitían un ritmo constante, un recordatorio de que cada segundo contaba. Nicolás, como siempre, bloqueó todo lo demás. Sus pensamientos, sus emociones, cualquier rastro de humanidad que pudiera interferir con su trabajo, lo dejó fuera del quirófano. Sabía que ese hombre en la camilla era su padre, pero también sabía que, en ese momento, no era más que un paciente. Había entrenado toda su vida para esto, no solo en el aspecto técnico, sino también en la fortaleza emocional que requería. Sin embargo, mientras sostenía el bisturí en sus manos, Nicolás sintió una punzada de algo que no había esperado. No era odio ni resentimiento, sino una especie de tristeza inexplicable. No por el hombre que estaba operando, sino por el niño que había sido. Por el pequeño Nicolás que había crecido sin un padre, por Valeria, que había cargado con todo el peso de la responsabilidad, y por sí mismo, que había tenido que encontrar en la ausencia la fuerza para seguir adelante. La cirugía fue compleja. El tumor estaba en una ubicación delicada, cerca de áreas críticas del cerebro. Cada movimiento requería precisión milimétrica. Nicolás no titubeó ni un solo momento. Su equipo lo observaba con admiración, conscientes de que estaban trabajando junto a uno de los mejores. Cada paso que daba lo acercaba más a la extracción completa del tumor, pero también lo acercaba a una conclusión inevitable. Una vez que todo terminara, tendría que enfrentarse al hombre que estaba operando. No como médico, sino como hijo. Cuando la cirugía terminó, Nicolás dio un último vistazo al área operada antes de cerrar la incisión. El tumor había sido completamente removido. Todo había salido según lo planeado. Los monitores mostraban signos vitales estables, y el equipo comenzó a relajarse. Nicolás, sin embargo, no compartió esa sensación de alivio. Sabía que había cumplido su deber, que había salvado una vida, pero sentía que una parte de la historia aún no estaba completa. La operación había sido un éxito, pero el verdadero desafío estaba por comenzar.
Santiago fue trasladado a una sala de recuperación, donde despertaría horas más tarde. Nicolás se retiró del quirófano y se dirigió a su oficina, donde se permitió un momento de respiro. Miró por la ventana, observando el bullicio de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que una lágrima rodara por su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de felicidad, sino de liberación. Había cerrado un capítulo, pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Qué haría Santiago ahora que el peso de la deuda emocional era imposible de ignorar? Santiago despertó en la habitación del hospital, con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las cortinas blancas. Su cuerpo estaba débil, y cada respiración era un recordatorio del largo camino que había recorrido para llegar a ese momento. La cirugía había sido un éxito, y los médicos que lo atendían se lo habían confirmado en cuanto recobró la conciencia. Había sobrevivido, pero el alivio que debería haber sentido era inexistente. En su lugar, una profunda sensación de vacío lo envolvía como un manto frío. Pasaron las horas, y mientras el personal médico lo monitoreaba, Santiago no podía apartar de su mente los ojos de Nicolás. Aquellos ojos que había visto fugazmente antes de que la anestesia lo venciera, que le habían parecido tan familiares y a la vez tan ajenos. No eran solo los ojos de un cirujano hábil y seguro, sino los de un hombre marcado por las cicatrices de un pasado que él mismo había provocado. A medida que reflexionaba, la culpa se volvió un peso insoportable, una presencia constante que lo obligaba a enfrentar una verdad que había reprimido durante años. Los días siguientes estuvieron marcados por una recuperación física rápida, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de emociones. Recordaba cada momento de su vida con una claridad abrumadora, como si su cerebro, ahora liberado de la presión del tumor, hubiera decidido mostrarle cada una de sus fallas. La arrogancia, el egoísmo, el miedo al juicio social, todo había contribuido a que abandonara a Valeria y Nicolás. Durante décadas, había justificado sus acciones con excusas vacías, convencido de que su éxito financiero era prueba suficiente de que había tomado el camino correcto. Ahora, en esa cama de hospital, se daba cuenta de que no había justificación posible para lo que había hecho. Santiago sabía que tenía que buscar a Nicolás. No solo para agradecerle por haberle salvado la vida, sino para enfrentar la vergüenza que lo consumía. Sin embargo, cada vez que pensaba en el momento de ese encuentro, un miedo paralizante lo invadía. ¿Qué podría decirle a un hombre que había prosperado a pesar de haber sido rechazado por su propio padre? ¿Qué palabras podrían aliviar el daño que había causado? Pero sabía que debía hacerlo. No podía seguir evitando las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente fue dado de alta, Santiago pidió la dirección del consultorio de Nicolás. Los enfermeros lo miraron con extrañeza, quizás sorprendidos de que un paciente buscara a su cirujano fuera del ámbito médico, pero le proporcionaron la información. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó un taxi hacia la clínica donde Nicolás atendía. Cada kilómetro recorrido lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Sentía que estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Al llegar a la clínica, Santiago notó la pulcritud del lugar. Todo era impecable, moderno, un reflejo del nivel de profesionalismo que caracterizaba a Nicolás. Entró y se dirigió a la recepción, donde una asistente lo recibió con amabilidad. Santiago explicó que quería ver a Nicolás, y aunque no tenía una cita, la asistente lo llevó a una pequeña sala de espera. Los minutos que pasó allí se sintieron eternos, como si el tiempo mismo estuviera conspirando para prolongar su agonía. Finalmente, una puerta se abrió, y la figura de Nicolás apareció. Llevaba una bata blanca y sostenía una carpeta con lo que parecían expedientes médicos. Al ver a Santiago, no mostró sorpresa ni emoción. Con un gesto, lo invitó a pasar a su oficina. Santiago lo siguió, sintiendo que cada paso era un juicio silencioso que lo conducía a enfrentar sus pecados. La oficina de Nicolás era minimalista pero acogedora. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos, prueba de su excelencia profesional. Pero lo que más llamó la atención de Santiago fue una fotografía en el escritorio. Era una imagen de Nicolás cuando era niño, sentado junto a Valeria. Ambos sonreían, irradiando una felicidad genuina. La foto estaba enmarcada con cuidado, como un tesoro que había resistido el paso del tiempo.
Santiago sintió que el aire se le escapaba al ver la imagen. Era como si un puñal invisible perforara su corazón. Recordaba claramente ese rostro infantil, aunque ahora veía algo que en su momento había sido incapaz de percibir, la fortaleza y el amor que sostenían a Nicolás y Valeria. Era una foto que hablaba de lucha, sacrificio y resiliencia, todo lo contrario a la vida superficial y vacía que él había llevado. La sonrisa de Valeria en la imagen no era la de una mujer derrotada, sino la de alguien que había enfrentado las adversidades con una determinación inquebrantable. Y Nicolás, aún siendo un niño, mostraba en sus ojos una inteligencia y una profundidad que lo hacían único. Mientras Santiago se sentaba frente a Nicolás, no podía apartar la mirada de la fotografía. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había podido Nicolás prosperar en un mundo que él mismo había creído hostil para un niño como él? ¿Qué clase de madre había sido Valeria para criar a un hombre tan admirable? Pero, sobre todo, ¿qué clase de hombre había sido él para abandonar a su propia familia? Santiago intentó hablar, pero las palabras no salían. Sentía un nudo en la garganta que le impedía expresarse. Quería pedir perdón, explicar sus motivos, buscar algún tipo de redención. Pero sabía que ninguna palabra sería suficiente. Lo único que podía hacer era aceptar la realidad de sus acciones y enfrentar el juicio que Nicolás decidiera imponerle. Nicolás lo observó en silencio, su rostro inmutable, pero sus ojos eran intensos, como si estuvieran escaneando cada rincón del alma de Santiago. No hubo reproches, ni acusaciones, ni gestos de desprecio. Solo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Santiago comprendió en ese momento que Nicolás no necesitaba escucharlo. Su éxito, su vida llena de propósito y el amor que aún conservaba por Valeria eran prueba suficiente de que había superado el abandono de su padre. La verdadera lección no estaba en lo que Santiago pudiera decir, sino en lo que debía aprender. Cuando Santiago salió de la oficina, llevaba consigo una sensación de alivio y carga al mismo tiempo. Había enfrentado a Nicolás, aunque no de la manera que había imaginado. Había esperado un juicio, pero en su lugar encontró una indiferencia que era más poderosa que cualquier condena. Nicolás no necesitaba su perdón ni su arrepentimiento. Había encontrado su propio camino, y Santiago se dio cuenta de que ahora era él quien debía buscar redimirse, no para Nicolás, sino para sí mismo. Al llegar a casa, Santiago se sentó frente a una ventana, mirando el horizonte. Sabía que nunca podría deshacer el daño que había causado, pero también sabía que aún tenía tiempo para cambiar. La fotografía de Nicolás y Valeria seguía grabada en su mente, como un recordatorio constante de lo que realmente importaba en la vida. En ese instante, tomó una decisión. Dedicaría el tiempo que le quedara a honrar la memoria de Valeria y a construir un legado que Nicolás pudiera respetar, aunque nunca lo aceptara en su vida. La frase de Nicolás quedó grabada en el alma de Santiago como una sentencia ineludible. Mi madre me enseñó que el odio no construye nada. Ella me dio amor, no rencor, y por eso soy quien soy. No fueron palabras dichas con rabia ni con desprecio. Fueron pronunciadas con una serenidad tan profunda que hirieron más que cualquier reproche. Nicolás no buscaba venganza, y eso era lo que hacía que todo doliera más. Era la indiferencia calculada, la calma de alguien que había encontrado su propósito a pesar del abandono, lo que lo desarmaba por completo. Santiago salió de aquel consultorio destrozado. Cada paso que daba lo sentía como un castigo, un peso insoportable que lo obligaba a confrontar la magnitud de su fracaso como padre, esposo y ser humano. Había pasado décadas construyendo un imperio financiero, convencido de que el dinero y el poder eran la única forma de validar su existencia. Pero ahora, de pie frente al vacío de su vida, se dio cuenta de que nada de lo que había acumulado podía llenar el abismo que se había abierto dentro de él. Había perdido algo invaluable, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de introspección. Santiago se encerró en su mansión, rodeado de lujos que de repente le parecían absurdos. Cada cuadro en las paredes, cada objeto de valor, era un recordatorio de su insensibilidad, de las decisiones que había tomado para alimentar un ego que ahora no significaba nada. Recordaba a Valeria con dolor, imaginando las noches en las que seguramente lloró en silencio mientras él disfrutaba de su vida sin mirar atrás. Recordaba a Nicolás como un niño, con sus ojos llenos de curiosidad y una sonrisa que él mismo había apagado con su abandono.
y ahora lo veía como un hombre completo, con una fortaleza que Santiago nunca tuvo. Una noche, incapaz de dormir, Santiago revisó viejas cajas que había guardado durante años en un rincón olvidado de su casa. Allí encontró algo que lo hizo detenerse. Era un álbum de fotos que Valeria le había dado antes de que todo se desmoronara. En él había imágenes de Nicolás como bebé, sus primeros pasos, sus cumpleaños, pequeños momentos que Santiago había ignorado. Cada página que pasaba era como una puñalada. Había estado presente físicamente, pero nunca emocionalmente. En ese instante, se prometió a sí mismo que encontraría una forma de redimirse, aunque fuera demasiado tarde para reparar el daño con su propia familia. Santiago comenzó a investigar sobre el autismo, algo que había ignorado deliberadamente cuando Nicolás era un niño. Cuanto más aprendía, más comprendía el enorme sacrificio que Valeria había hecho para criar a Nicolás sola. Descubrió los desafíos que enfrentaban las familias, desde el acceso limitado a terapias hasta el estigma social. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su redención no podía venir de palabras vacías ni de actos simbólicos. Necesitaba hacer algo significativo, algo que pudiera marcar una diferencia real en la vida de otros. Con su fortuna como única herramienta, Santiago decidió que invertiría todo lo que tenía en la creación de un centro de apoyo para niños con autismo y sus familias. Quería que ese lugar ofreciera lo que él no le había dado a Nicolás: comprensión, recursos y oportunidades. El centro sería un espacio donde los padres pudieran encontrar consuelo y orientación, donde los niños pudieran desarrollar todo su potencial sin ser juzgados. Lo llamó Centro Valeria, en honor a la mujer que había sacrificado todo por amor a su hijo. El proceso de construir el centro fue una experiencia transformadora para Santiago. Por primera vez en su vida, sintió que estaba trabajando por algo que realmente importaba. Se rodeó de expertos en autismo, psicólogos, terapeutas y educadores que lo ayudaron a diseñar un lugar que realmente respondiera a las necesidades de las familias. Conoció historias desgarradoras de padres que, como Valeria, luchaban contra el sistema, la ignorancia y la falta de recursos. Cada testimonio era un recordatorio del daño que él mismo había causado, pero también una oportunidad para redimirse a través de su trabajo. El día de la inauguración del Centro Valeria, Santiago se paró frente a una multitud de familias, profesionales y medios de comunicación. Su discurso no fue el de un hombre que buscaba reconocimiento, sino el de alguien que finalmente había entendido el valor del amor y el sacrificio. Admitió sus errores públicamente, contando su historia con una honestidad brutal que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. No buscaba compasión ni perdón, solo quería que su experiencia sirviera como un ejemplo de lo que no debía hacerse. A pesar de todo, Santiago sabía que su mayor prueba aún estaba por venir. Quería que Nicolás conociera el centro, no para obtener su aprobación, sino para mostrarle que algo bueno había surgido de sus errores. Envió una invitación, sabiendo que era posible que nunca obtuviera respuesta. Pero para su sorpresa, Nicolás apareció el día en que el centro abrió sus puertas al público. Cuando Nicolás llegó, recorrió las instalaciones en silencio, observando cada detalle con atención. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emociones que Santiago no podía descifrar. Finalmente, se detuvo frente a una placa en la entrada que llevaba el nombre de Valeria. Santiago, de pie a su lado, sintió que las palabras le faltaban una vez más. No había nada más que pudiera decir, porque Nicolás ya lo había dicho todo en su consultorio. Mi madre me enseñó que el odio no construye nada. Nicolás no dijo nada, pero antes de irse, dejó algo sobre el escritorio de Santiago. Era una pequeña foto enmarcada, similar a la que tenía en su consultorio, pero esta vez era solo de Valeria. Santiago entendió el mensaje. Nicolás no necesitaba reconciliación ni explicaciones. Su presencia en el centro era un acto de cierre, una manera de reconocer que, aunque nunca olvidarían el pasado, algo bueno había surgido de él. Con el tiempo, el Centro Valeria se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias. Santiago dedicó el resto de su vida a su mantenimiento, trabajando incansablemente para asegurarse de que nadie tuviera que enfrentar los desafíos del autismo en soledad. Aunque nunca recuperó a Nicolás como hijo, encontró paz en saber que había hecho todo lo posible por redimirse. Su historia, marcada por el dolor y la redención,
quedó como un testimonio de que nunca es demasiado tarde para cambiar y de que el amor, incluso el que llega tarde, tiene el poder de transformar vidas. La vida puede dar giros inesperados que nos enfrentan a nuestras peores decisiones. Santiago aprendió que el dinero no puede comprar el amor ni reparar el tiempo perdido. Nicolás, en cambio, mostró que el perdón y el amor son las herramientas más poderosas para transformar el dolor en esperanza. Al final, la verdadera riqueza de la vida está en las conexiones que forjamos y el impacto que dejamos en otros.